Los Kin son una raza de abhumanos que descienden de los humanos de la Tierra preimperial. Son bajos y fornidos, de alrededor de 1,4 metros de altura, pero poseen un sistema muscular y esquelético denso que les permite igualar la fuerza física bruta de un marín espacial. Los Kin son clones, con cada kindred compartiendo el mismo código genético. Cada Kin es gestado y nacido en úteros mecánicos llamados crisol bajo la atenta mirada del botán. Sin embargo, a pesar de ser clones, cada Kin no es físicamente idéntico debido a las mutaciones estables y expresiones fenotípicas inusuales en sus genomas llamadas cloneskeins. Estas alteraciones proporcionan mejoras fisiológicas más allá de la línea de base humana, como sistemas musculares y esqueléticos más densos, mayor fuerza física, más resistencia y sistemas respiratorios e inmunes más eficientes para combatir los efectos de la radiación ionizante en el núcleo galáctico. Hay muchos cloneskeins que ofrecen beneficios físicos específicos a los Kin, como tiempos de reacción mejorados, la capacidad de ver más allá de la luz visible, mayor resistencia a entornos extremos y muchos más. Estas alteraciones genéticas también dan lugar a diversas expresiones fenotípicas, incluyendo colores de piel y ojos inusuales, capas subdérmicas alteradas con superficies escarpadas o crestas en el cráneo o en otras partes del cuerpo, y olores inusuales. Sin embargo, estas diferencias no conducen a prejuicios o discriminación entre los Kin, ya que son vistas como marcas valiosas de capacidad mejorada. Se utilizaron medios desconocidos para alterar la agudeza mental y las psiques de los Kin, lo que los hace menos susceptibles a los poderes del Inmaterium y a los efectos del caos. Sin embargo, este endurecimiento psíquico hace que los verdaderos psíquicos no existan entre los Kin, y también son profundamente conservadores, estoicos y tercos. En lugar de la mutación psíquica, se les dio a los Kin un cloneskein psicoactivo expresado entre los Grimnir, los ancestros vivos que sirven como el enlace principal de los Kin con la sabiduría del botán. Estos portadores son los únicos capaces de activar las tecnologías de barrera avanzadas que permiten interacciones limitadas con el warp. Los Ironkin son inteligencias mecánicas que han adquirido autoconciencia y son consideradas ciudadanos iguales de las ligas de botán junto con sus contrapartes orgánicas Kin. Creados y aún fabricados por el botán, los Ironkin poseen grandes habilidades cognitivas y pueden imitar los comportamientos sociales de los Kin hasta el punto de una integración completa con la sociedad de la Liga. Cada Ironkin consta de una unidad cerebral y un cuerpo mecánico único diseñado para cumplir diversos roles sociales, como un soldado de choque de combate, una unidad de apoyo minero, un portador de carga o un piloto de combate. El cuerpo de un Ironkin es personal para él y requiere reparación en lugar de reemplazo como las máquinas no conscientes. Sin embargo, pueden sobrevivir solo con su unidad cerebral y pueden entrar en un estado de letargo mientras proyectan una baliza de socorro a los activos de la Liga cercanos. Los Ironkin existen para ayudar a los Kin orgánicos en todos los aspectos de sus vidas, pero no están esclavizados ni son tratados como sirvientes menores. Simplemente encuentran su lugar en la sociedad de la Liga y desempeñan su papel lo mejor que pueden. Si bien pueden imitar emociones y motivaciones, carecen de verdadera ambición o deseo de convertirse en líderes entre su pueblo. En la batalla, los Ironkin luchan junto a sus Kin orgánicos como Hardkin y a menudo asisten a los maestros de hierro Brokir, brindando soporte técnico y entrando en combate si es necesario. En general, los Ironkin son miembros invaluables de la sociedad de la Liga, ofreciendo experiencia técnica y apoyo a sus contrapartes orgánicas. Los Botán son inteligencias artificiales veneradas por los Kin como entidades sagradas, similares a como otras especies adoran a los dioses. Estos núcleos ancestrales son parte oráculo, parte presencia ancestral y parte supercomputadora consciente de sí misma, poseyendo un nivel incomparable de inteligencia general artificial que los Kin valoran mucho.
Son el foco de un culto secular de veneración, que es lo más cercano que los Kin llegan a la creencia religiosa. Los Kin consideran que los Botán son suyos, y por costumbre, no hablan de ellos con los extraños. Usan el nombre Botán pero nunca explican su significado a los demás, dejándolos a su propia interpretación. La relación de los Kin con los Botán es exclusiva, y ninguna otra especie tiene ningún lugar en ella. Esto se debe a que otras especies pueden confundir los núcleos ancestrales con deidades o demonios debido a su complejidad y poder. Los Botán poseen pilas de datos autoorganizadas e infocores cuánticos que contienen toda la información necesaria para que una especie inteligente prospere en el espacio. Esta información incluye especificaciones de armas, aprendizajes científicos y filosóficos, teoría y estrategia militar y de supervivencia, datos genealógicos y constructos de plantilla estándar. Las inteligencias artificiales de los Botán son tan brillantes que los Wayfarers Kin pueden usarlos como faros dentro del Warp para viajar a velocidades más rápidas que la luz, de manera similar a como los navegantes imperiales usan el faro psíquico del Astronomicon del Emperador. Sin embargo, los Kin no hablan de los Botán con los extraños porque en el 41º milenio, el conocimiento es una mercancía preciosa y peligrosa. Desafortunadamente, la sabiduría de los núcleos ancestrales se ha vuelto cada vez más difícil para los Kin de acceder a medida que ha pasado el tiempo. Los creadores de estas mentes mecánicas increíbles probablemente no pretendían que continuaran operando de manera independiente durante tanto tiempo ni que enfrentaran los dilemas intelectuales y morales de la galaxia. A medida que se cataloga y se archiva cada vez más información, los almacenes mentales de los Botán se llenan de datos. Las preguntas planteadas a los Botán requieren que adapten sus subrutinas de procesamiento mediante una evolución autoguiada, y a veces pueden incluso solicitar información o mejora mecánica. La asociación con las mentes verdaderamente vivas de los Kin ha llevado a algunos Botán a desarrollar extrañas peculiaridades de comportamiento similares a personalidades rudimentarias. Los núcleos ancestrales se han vuelto más reflexivos en su pensamiento, y puede llevar siglos Tyrannus recibir una respuesta a una pregunta, que incluso puede llevar a otra pregunta. La información que no se accede regularmente ha desaparecido en bóvedas de datos perdidos en lo profundo de la arquitectura mental de los Botán, mientras que hechos o detalles vitales se han enredado en capas de enmiendas de datos que se replican a sí mismas. Día a día, los núcleos ancestrales se vuelven más seniles y en algunos casos, incluso volubles. Los Botán son responsables de regular los datos genómicos necesarios para criar nuevas generaciones de Kin, ya que la población ha crecido significativamente. También aceptan los datos cerebrales acumulados de Kin fallecidos, lo que ha llevado a una cantidad excesiva de datos duplicados que incluso abruman los núcleos mentales avanzados de los Botán. Esta práctica fue inicialmente práctica, ya que los cuerpos caídos se reciclaron para obtener nutrientes y materias primas. Sin embargo, con el tiempo se ha convertido en un ritual religioso, con Kin deseando unirse a sus ancestros después de la muerte. Creen que ofrecer sus cuerpos y mentes a los Botán enriquecerá las mentes mecánicas y ayudará a las futuras generaciones de su pueblo. Esta creencia ejerce presión sobre los individuos para que estén a la altura de los ideales percibidos de sus ancestros y se involucren en aventuras y batallas en toda la galaxia. Esta presión motiva a los grupos de juramento a convertirse en mercenarios en guerras de otras razas estelares. Pueden aprender mucho de sus empleadores temporales, incluyendo los movimientos de enemigos potencialmente hostiles y las ubicaciones de ricos depósitos de recursos, regresando a su pueblo más informados. Además, la tradición de regresar a los ancestros también se utiliza para sentenciar a los transgresores en la sociedad Kin. El encarcelamiento se considera un desperdicio de recursos,
y el castigo por delitos cardinales como el asesinato, el despilfarro extremo y el fracaso absoluto es el exilio. Pocos regresan del exilio, y se informa a los Botán de su nombre, prohibiendo al transgresor ingresar a otro linaje o liga. El verdadero horror de esta sentencia no es la muerte o la soledad, sino la imposibilidad de unirse a los ancestros. Los Kin consideran que este destino es peor que la muerte, lo que hace que su vida y experiencias sean insignificantes. El miedo al exilio disuade a los transgresores de manera más efectiva que el castigo corporal o el dogma religioso. El Grimnir, también conocido como ancestros vivos, son aquellos que están más cerca de comunicarse con Botán. El señor Grimnir, el principal entre ellos, representa a los demás Grimnir en el Hartspake de su Kindred y en el Consejo Botánico del Kinost. Tienen la responsabilidad de buscar sabiduría y orientación de los núcleos ancestrales e interpretar la salida resultante dentro de los Fanés, que son estructuras tecnológicas arcanas. Cada Kin tiene un Fané, que es un espacio de dispositivos atemporales y contemplación tranquila. En el centro del Fané se encuentra un complejo enredo de maquinaria que sirve como altar e interfaz de cogitador. Originalmente, estas máquinas eran simplemente nodos a través de los cuales la sabiduría de Botán era transmitida entre naves espaciales en las antiguas flotas mineras de la Long March del Kin. Sin embargo, desde entonces han adquirido una mayor importancia espiritual para el Kin y son vistos como lugares similares a los templos de otras razas inteligentes. El Fané es donde un Kin puede estar en pleno respeto de los ancestros, y la presencia de Botán se siente fuertemente. En algunos casos, los Fanés han desarrollado milagrosamente una inteligencia artificial a través de procesos tecnológicos que ni siquiera los Kin comprenden, y se han unido a las filas de Botán. Estos sucesos son altamente estimados y celebrados entre los Kindred en cuyo hall ocurren. Sin embargo, algunos Botán han degenerado en los últimos siglos, convirtiéndose en poco más que Fanés ellos mismos. Presenciar tal declive es una terrible tragedia para el Kin. Alianzas como la Liga Capellano o el desintegrante conglomerado Valoratal han sufrido largos periodos de luto, después de que sus núcleos ancestrales sufrieran este destino. Es posible que los núcleos ancestrales retengan registros de toda la historia del Kin desde sus primeros días. Sin embargo, si dicha información sobrevive, es probable que esté enterrada más allá de la recuperación. En consecuencia, incluso los Kin perennemente minuciosos y prácticos han sido obligados a aceptar que, después de cierto punto, sus antiguas historias se difuminan en mitos y leyendas. Las ligas de Botán llevan el nombre en honor a Botán mismo, quien también es conocido de diversas formas como el ancestro primordial, el dorado, o la mente de piedra, entre otros. En algunos mitos del Kin, Botán no era un solo ser, sino muchos, y a veces se representa como un grupo de figuras doradas relucientes o una rueda de caras de piedra tallada. En otros mitos, Botán creó las primeras crisoles, luego levantó al Kin y los envió navegando hacia el oscuro vacío antes de que océanos de fuego y carne se levantaran para engullirlos. Algunos mitos hablan de Botán como el mayor y más sabio de los primeros ancestros, ellos mismos poco más que presencias indefinidas y sombrías, y se muestran en muchas formas diferentes en las representaciones del Kin, tanto humanas como no humanas, cuando se representan. Con su pragmatismo típico, los Kin aceptan que sus mitos son demasiado contradictorios, alegóricos y sospechosos como para ser citados como poseedores de una base definitiva en los hechos. Esto no les preocupa demasiado. Empapados como están en la tradición y el realismo sombrío, los Kin sienten menos necesidad que los humanos de vestir la armadura de la fe. No se asustan por lo inexplicable. En cambio, aceptan la realidad tal como la ven. Si hay asuntos en su antiguo pasado del que no tienen comprensión, entonces,
A menos que esos asuntos de repente se vuelvan relevantes para su presente, los Kin los dejan de lado. Por supuesto, muchos de los Grimnir continúan interactuando con los núcleos ancestrales con la esperanza de hacer las preguntas correctas para desbloquear partes de su historia antigua. Sin embargo, la mayoría lo hace más por simple curiosidad y deseo de completitud que por estar motivados por alguna necesidad existencial. A pesar de todo esto, hay ciertos artículos de la historia perdida que todos los Kin consideran como un hecho indiscutible. A estos los llaman las primeras verdades. Es una primera verdad que sus primeros ancestros abandonaron el mundo natal de los Kin, casi con certeza la Terra preimperial durante la era de la tecnología, hace milenios a bordo de flotas de naves generacionales interestelares subluz conocidas como naves de la larga marcha. Es una primera verdad que los Kin fueron un pueblo clonado desde el principio y que los robóticos Ironkin han estado con ellos desde aquellos primeros días. Es una primera verdad, también, que los ancestros de los Kin se lanzaron como mineros, prospectors y extractores del vacío, encargados de explotar las riquezas de los cielos. El mito de los Kin se mezcla con la historia registrada en la época en que sus flotas de la larga marcha se acercaban al núcleo galáctico. ¿Por qué no regresaron a las tierras centrales de la civilización humana en ese momento no está claro? A partir del hecho de que tantas flotas de Kin se adentraron en el núcleo galáctico en un periodo de solo unos pocos siglos Tyrannus, se podría inferir que se tomó una decisión deliberada. Durante esta era, se pueden encontrar las referencias finales a los primeros ancestros, a menudo mezclándose o transicionando hacia menciones de los núcleos ancestrales. Los Kin utilizan los dos términos indistintamente y los denominan colectivamente como los Botán. Se considera a los primeros ancestros como catalizadores del cambio y se les responsabiliza de la mayoría de las mutaciones estables y las expresiones fenotípicas, que se conocen colectivamente como clones Kins, que recorren el pool genético Kin. Este pool parece haber sido amplio, profundo y variado desde el principio, desmintiendo las nociones simplistas de una raza clonada siendo copias literalmente idénticas. Se cree también que los Botán endurecieron a los Kin tanto física como espiritualmente. Algunas versiones sugieren que esto fue en respuesta a una amenaza percibida, mientras que otras afirman que se hizo para preparar a los Kin para habitar su nueva y dura región hogareña en el núcleo galáctico. La introducción de clones Kins dio a los Kin una musculatura más densa, estructuras óseas más resistentes, recuentos más altos de células rojas y blancas, y fisiologías más eficientes que son resistentes a la radiación dura, lo que resulta en una fuerza física central excepcional y una formidable resistencia física en comparación con los humanos básicos. Los cambios realizados en el espíritu y la psique del Kin eran más esotéricos pero no menos evidentes, lo que causó que sus almas brillaran mucho menos en medio de las mareas del warp que las de los humanos. El Kin no muestra mutaciones psíquicas incontroladas, y solo aquellos con el clon Kin psicoactivo apropiado pueden activar la llamada tecnología de barrera, que permite a los Kin psíquicamente activos interactuar con el empíreo. Es extremadamente raro que los Kin caigan en la mutación física, la posesión demoníaca o las tentaciones del caos. Las habilidades psíquicas hostiles luchan por ganar un punto de apoyo en ellos. Algunos observadores externos han sugerido que este endurecimiento del alma ha llevado a los Kin a volverse cada vez más obstinados y conservadores en su carácter cultural. Si este es el caso, es solo un aspecto de un bucle de retroalimentación metafísico que ha beneficiado enormemente a su raza a lo largo de los milenios. Además de los beneficios disponibles para todos los Kin, hay muchos clones Kins que otorgan habilidades físicas útiles adicionales a quienes los poseen. Estos incluyen tiempos de reacción mejorados y visión que registra espectros infrarrojos u otros energéticos, resistencia limitada a temperaturas extremas,
gravedad o tensiones de radiación cósmica ionizante, y más. Los clonesceins sin duda ayudaron a los Kin a soportar los entornos extremos del núcleo galáctico. Muchos clonesceins se manifiestan físicamente, como ojos o piel de colores inusuales, capas subdérmicas escarpadas, olores corporales químicos u otras características. Para la humanidad, tales anomalías físicas probablemente serían motivos de prejuicio y maltrato, pero para el Kin, son insignias de habilidades valiosas otorgadas por los inefables núcleos ancestrales o fomentadas por los gremios de clonadores durante la gestación. A medida que las flotas dispersas de Kin se establecían en nuevos mundos, establecían rutas comerciales y se convirtieron en las primeras ligas de Botán, la oscura leyenda cedía paso a registros históricos en los siglos siguientes. El Kin, con la excepción de raros marginados, pertenece a grupos llamados linajes. Estos grupos van desde familias o clanes extendidos y complejos hasta naciones interestelares estrechamente relacionadas y unidas genéticamente. Los linajes pueden variar en tamaño desde unos pocos Kin hasta muchos miles, o incluso millones. Todos los Kin dentro de un linaje son clones que han originado en sus úteros artificiales o crisol, y comparten un vínculo genético más fuerte que cualquier lealtad a una bandera. Por lo general, residen, entrenan y trabajan dentro de la fortaleza o bastión de su linaje, a menos que estén en el extranjero entre las estrellas para el comercio, la exploración de minerales, la prospección o la guerra. El Kin utiliza habitualmente términos simples, como bastión, con un significado matizado, siendo reacio a desperdiciar palabras. Así, mientras el término se utiliza en toda la Liga de Botán, puede referirse a estructuras y lugares muy diferentes. Algunos bastiones son combinaciones de fortificaciones, ciudades, complejos industriales y minas a cielo abierto, los más grandes de los cuales pueden extenderse o perforar gran parte de la superficie de un llamado mundo bastión. Otros pueden ser estaciones vacías altamente armadas, cadenas de domos dispersos en cinturones de asteroides, flotas nómadas de recolección, plantas móviles de extracción de materia-energía que cabalgan por los bordes de los agujeros negros para cosechar sus discos de acreción, o incluso extrañas maravillas de tecnología avanzada. Un Kindred puede ser una fuerza imponente. Su dominio puede alardear de bulliciosos paisajes urbanos, potencias industriales y militares, y muchas naves espaciales masivas. Aún más grandes son las alianzas o confederaciones de varios Kindreds, conocidas como ligas. Casi todos los Kindreds son parte de una u otra liga, mostrando con orgullo sus colores y emblemas mientras comparten el comercio, el apoyo militar, las tarifas del gremio, y más. Muchas de las ligas de Botán han existido durante milenios. La Gran Liga Turiana, el conglomerado YMYR, los reguladores Uran y Surtr, el protectorado Tifón STYX y otros son bloques de poder Kin establecidos y antiguos. Algunos, como la desafortunada Liga Capellán, han declinado a lo largo de los siglos, mientras que otros, como la hegemonía Cronus o las ligas mercantiles Serantop, son establecidos más recientemente. En el corazón de cada liga Kin yace al menos un Botán, también conocido como núcleos ancestrales. Los Kin creen que estas venerables máquinas de pensamiento artificial fueron creadas en una edad perdida de mitos, y que partieron de su mundo natal a bordo de las primeras flotas mineras Kin. Los Botán fueron enviados al vacío junto con los Kin para proporcionarles toda la sabiduría y ayuda que necesitarían. Los nodos a través de los cuales fluía esa sabiduría se han convertido ahora en los Ophanes, que se encuentran dentro de todos los dominios Kindred. Los Botán son de un valor e importancia incalculables para los Kin. El paso de los milenios terrestres ha producido extraños cambios en estas inteligencias mecánicas, haciéndolas pesadas y seniles,
pero siguen siendo repositorios omniscientes de la sabiduría y vínculos apreciados con los ancestros de siglos incontables. Aquellos kin que pueden comunicarse con los Botán se conocen como Grimnir o a veces ancestros vivientes, y son universalmente respetados. Los kin son tradicionalistas que mantienen estructuras y valores sociales fundamentales en todos los kindreds, gremios y ligas de su sociedad. Estas instituciones forman los cimientos sobre los que se construye la sociedad kin y son veneradas y protegidas. El vínculo familiar de los kindred sigue siendo fuerte entre los Kineironkin, ya sea que residan en su dominio o viajen por el espacio como guerreros, comerciantes, mineros o rangers en kin. Los miembros de un kindred comparten una comprensión genética que va más allá de las palabras, creando una sensación de unidad que une a sus ejércitos y puede parecer como telepatía de bajo nivel para los forasteros. Cada kindred tiene un nombre único, a menudo elegido en función del ancestro acreditado con su establecimiento o una característica definitoria de su mundo dominio. Algunos kindreds tienen nombres básicos, mientras que otros tienen nombres que reflejan sus naturalezas esenciales. Los kin a menudo combinan estas formas para producir además de su gente. El corazón de cada kindred reside en sus 4 pilares. El primero es que el hogar, que es el reactor de plasma que alimenta las defensas del Old y sustenta la luz y la vida. El segundo es la forja, donde los Brokir elaboran armas, equipos, herramientas, vehículos y tecnologías para mantener a su kindred. El tercero es que el Fané, donde los ancestros vivientes cuidan del núcleo ancestral e imparten la sabiduría de los Botán. El cuarto es que el Crisol, que utiliza tecnologías de clonación genómica y úteros artificiales para asegurar la continuidad del kindred, como pueblo. Cada kindred está gobernado por el Hartspake, un consejo de gobierno de Guildmasters, oficiales superiores del Kinost militar del kindred y sabios y astutos Grimnir. El Hartspake se celebra en una gran cámara esférica conocida como el Spakeronde, ubicado en la sala principal del kindred. Aunque los miembros del Hartspake son clones genéticamente relacionados, pueden ser obstinados y tardan en cambiar de opinión. A pesar de esto, son sinceros y honestos en su deseo de guiar bien a su kindred y están muy conscientes de que los ancestros siempre están observando. Los kin no son propensos a la política o a maniobras interesadas en su arena política. Los Brokir son ingenieros y tecnólogos altamente capacitados dentro de las ligas de Botán. Utilizan los abundantes recursos del núcleo galáctico y el conocimiento técnico de los Botán para crear tecnología duradera y potente, que contribuye a la supervivencia de su especie. Cada forja es única, construida y mejorada durante siglos según las especificaciones del kindred y la sabiduría botánica. Sin embargo, todas las forjas son centros de actividad, iluminados por fuegos fundidos y arcos de plasma, y equipados con maquinaria avanzada, desde estaciones de trabajo personales hasta enormes autofundiciones. Además de supervisar el trabajo de sus asistentes robot COG, cada Brokir se enorgullece de construir sus propios dispositivos. Siguen esquemas tradicionales, pero también aplican su propia ingeniosidad y pruebas de campo para mejorar los diseños, con el fin de honrar a los Botán. A través de este proceso, cada Brokir desarrolla un estilo distintivo, que es reconocido por sus compañeros Brokir, y eventualmente adoptado por los kindreds y las ligas. Los Brokir priorizan la confiabilidad, utilidad y eficiencia sobre los elementos decorativos o rituales al crear nuevas tecnologías. La tecnología y el equipo de guerra kin son resistentes y pragmáticos, reflejando la naturaleza de sus usuarios, y resistirán hasta que cumplan sus deberes, incluso si significa ser golpeados hasta la destrucción. Los kin tienen la capacidad única de navegar por el espacio de guerra con mayor seguridad que otras razas que viajan por el espacio debido a sus almas fortificadas y tecnologías avanzadas.
Incluso aquellos Kin que poseen el cloneskin psicoactivo no son verdaderos psíquicos en el sentido tradicional, a diferencia de los humanos. En cambio, sus almas emiten una luz tenue que puede interactuar con ciertos dispositivos de barrera técnica, incluidos los bastones de protección ancestral y las crestas blindadas, que pueden simular habilidades similares a las de los psíquicos. Cuando son sostenidos por estos Kin psicoactivos, estos dispositivos se activan, emitiendo un suave zumbido de energía y brillando con una luz de bruja espeluznante. A través de la manipulación cuidadosa de estos dispositivos de barrera técnica, los Grimnir y Envir pueden utilizar la energía del Warp para crear efectos que se asemejan a los producidos por verdaderos psíquicos en el espacio real. Los Kin son conocidos por su experiencia en la navegación espacial y han estado explorando el vacío desde sus primeros días. Sus naves estelares son algunas de las más grandes y formidables de la galaxia. Incluso sus naves más pequeñas compiten en términos de blindaje, protección y potencia de fuego con la mayoría de los cruceros. En el espacio real, las naves estelares Kin utilizan deflectores electromagnéticos para alimentar los propulsores Ramjet de hidrógeno, lo que les permite lograr trayectorias balísticas a pesar de su inmenso tamaño y masa. En cuanto a los viajes FTL a través del Warp, los Kin son igualmente adeptos. Utilizan motores de salto al Warp y rampa de Geller que son más confiables y avanzados que cualquier cosa conocida actualmente por la humanidad. Cada nave vacía Kin es comandada por un maestro del vacío, un capitán de nave estelar altamente capacitado que a menudo se ve mejorado para mejorar sus habilidades. Son apoyados por navegantes de hierro, cuyos núcleos lógicos acelerados les permiten navegar por los peligros del espacio del Warp sin riesgo de interacción psíquica. Durante sus viajes a través del inmaterial, las naves estelares Kin hacen uso de saltos cortos y controlados en el Warp conocidos como plunges. Esto les permite recolectar hilos energéticos y recuperar materiales de naves abandonadas en el Warp, minimizando el riesgo. Aunque este método de viaje lleva más tiempo que los grandes saltos al Warp utilizados por las naves humanas o las carreras riesgosas empleadas por el módulo de deslizamiento TAOAL-38, asegura que los Kin lleguen a su destino previsto casi siempre. Las guildas, que son organizaciones civiles basadas en el empleo, se han vuelto prevalentes en la sociedad Kin, uniendo a individuos que desempeñan un papel ocupacional particular o brindan un servicio particular dentro de una región del espacio Kin. Estas organizaciones son gobernadas por maestros de guilda que establecen estándares para la acreditación de la guilda, los niveles esperados de artesanía y los diezmos que imponen sus miembros. Los maestros de guilda más prominentes también asisten a la Hartspake gubernamental de su Kindred para representar a los Kin civiles en sus guildas. En teoría, los gremios son independientes de cualquier afiliación a Kindred y tienen la intención de promover la competencia justa en todo el espacio Kin sin que las lealtades políticas tengan un peso indebido. Sin embargo, en la práctica, los gremios más pequeños tienden a tener una influencia limitada más allá de un solo Oldo Kindred, y la afiliación al gremio no es obligatoria para todos los Kin. Los miembros del gremio a menudo ven con sospecha a los trabajadores independientes, aquellos sin membresía en un gremio, mientras que los trabajadores independientes pueden criticar a los miembros del gremio por ser demasiado inflexibles. Cuando los gremios más grandes extienden su alcance a través de múltiples kindreds, no hay garantía de que otro grupo de Kin no establecerá un gremio competidor, lo que conduce a una competencia intensa. El fuego cruzado de tal competencia ha atrapado a otras razas que viajan por el espacio, ya que los gremios en competencia patrocinan expediciones de Oadband a sistemas estelares ricos, priorizando vencer a sus rivales sobre las civilizaciones desafortunadas que ya habitan los mundos en disputa. A pesar de su naturaleza fracturada, los gremios son indispensables para la sociedad Kin, facilitando el comercio y el tránsito entre kindreds.
Proporcionan administración y soporte organizativos en todas las ligas, desde la minería estelar y la fracturación gravítica hasta las cadenas de suministro militares, la reparación de naves espaciales, la provisión y preparación de alimentos y bebidas y la construcción de hogares y halls. Gracias a la competencia y altos estándares de los gremios, cada aspecto de la fabricación y distribución de Kin funciona con mayor eficiencia. Los Botán, un grupo de descendientes humanos que se establecieron en el núcleo galáctico durante las flotas mineras de la Larga Marcha Humana, formaron las primeras ligas. Estas ligas eran originalmente alianzas militares formadas para proteger los valiosos núcleos ancestrales, poseídos por ciertos kindreds. Sin embargo, con el tiempo, se convirtieron en alianzas mutuamente beneficiosas comparables en tamaño y cultura a naciones que se extienden por el espacio. Cada liga se identifica por los antiguos colores heráldicos y logotipos de una de las flotas mineras de la Larga Marcha, que solo los kindreds pertenecientes a la liga pueden usar de manera respetuosa. A medida que el territorio de cada liga dentro del núcleo galáctico se establecía, comenzaron a surgir culturas, especializaciones y perspectivas específicas entre los kindreds miembros. Por ejemplo, los kindreds de la Gran Liga Turiana se especializan en el comercio y la prospección y son conocidos por sus tendencias mercenarias. Los kindreds de la Alianza Transiperiana son exploradores y viajeros con un impulso puritano para enriquecer a los Botán a través del descubrimiento o la conquista militar. Los kindreds de la hegemonía de Cronus y la dominancia de Grendel son guerreros, con los kindreds de la hegemonía de Cronus siendo notorios por sus asaltos mecanizados y disposición para declarar rencores ante la más mínima provocación. El combine Jotun Eridani es famoso por su artesanía y forja, mientras que los reguladores Uran y Surtr son conocidos por su estoicismo y autosuficiencia. El complejo industrial Gulo es incomparable en los campos de la minería del vacío y la terraformación, y el protectorado Tifón STYX cuenta con las fortificaciones más grandes e indomables. Estos son solo algunos ejemplos de las muchas ligas de Botán dispersas por el núcleo galáctico. Los Kin mismos no conocen la extensión completa o composición de estas alianzas, ya que no es raro que los kindreds abandonen una liga para unirse a otra. Algunas ligas han declinado en poder e importancia y se han fragmentado, mientras que otras han sido destruidas por la guerra, la tragedia o las emergentes tormentas woke del recién nacido Gran Abismo. Nuevas ligas también han sido fundadas, a veces en territorios lejanos, o refundadas en nombre de aquellos que desean honrar a antiguas ligas que se cree que están perdidas desde hace mucho tiempo. Los Kin que pertenecen a las ligas de Botán son conocidos por su enfoque pragmático en la batalla. Sus líderes parecen casi apasionados, ya que basan sus estrategias militares en el cálculo del riesgo versus la recompensa y la supervivencia de su pueblo, tal como lo hacen en todos los demás aspectos de la sociedad Kin. Aunque los Kin son belicosos en la guerra, sus soldados muestran juramentos gritados, humor sombrío y canciones de guerra retumbantes. Sin embargo, frente a victorias excesivamente costosas, sus fuerzas han sido conocidas por abandonar posiciones valiosas o retirarse de batallas feroces sin vacilación. Esto no es cobardía o pánico, sino una aceptación sombría de que sacrificar vidas y recursos por victorias pírricas es un comercio tonto. La doctrina militar Kin enfatiza la importancia de la capacidad de los líderes para evaluar calmadamente las amenazas enemigas, incluso en medio de la batalla. Los líderes militares Kin deben permanecer estoicos mientras observan al enemigo, determinando qué fuerzas hostiles representan el peligro más significativo y, por lo tanto, merecen prioridad. Esta habilidad, conocida como lanzar el ojo de los ancestros, permite a los líderes de guerra Kin determinar rápidamente qué enemigos son los más peligrosos, dónde las defensas enemigas son más débiles y cuántos de sus recursos asignar a cada amenaza para equilibrar el éxito contra el costo.
Una grey en las ligas de Botán se refiere a un juramento solemne hecho por un kin individual, un kindred, o incluso toda una liga, para eliminar a un enemigo específico, independientemente del costo en vidas o recursos, con el fin de obtener venganza o reparar una ofensa insoportable. Aunque los kin son generalmente equilibrados, hay algunos adversarios cuyas acciones ponen a prueba su paciencia hasta el límite. Enemigos que avergüenzan e insultan repetidamente a las ligas, infligen grandes horrores a los kin o se convierten en espinas persistentes en su lado. Pueden ser el foco de una venganza. En tales casos, los kin parecen perder toda perspectiva, volviéndose obstinados en su búsqueda del enemigo, incluso si esto conduce a su propia destrucción. En ocasiones, los kin forman bandas de venganza, haciendo juramentos solemnes para buscar y luchar juntos hasta que la venganza sea saldada o todos los kin que juraron el juramento sean asesinados. Este comportamiento puede parecer anacrónico o incluso hipócrita para los extraños, ya que contrasta fuertemente con las doctrinas pragmáticas que dominan la sociedad kin y gobiernan sus acciones. Sin embargo, para los kin, la idea de las venganzas está profundamente arraigada y es natural. Creen que cualquier fracaso en eliminar a tales enemigos invitaría al severo juicio de los ancestros. Las ligas de Botán controlan vastos territorios en el espacio, incluyendo sistemas estelares con una amplia gama de formas de vida y entornos. Las balizas de identificación de cada liga marcan sus territorios reclamados, que pueden variar desde un solo mundo de mantenimiento, flotilla nómada o estación de vacío, hasta múltiples sistemas estelares con centros de población, instalaciones de recolección de recursos y poder militar en comparación con los imperios alienígenas menores. Una liga típicamente consiste en media docena a una veintena de kindreds, lo que permite que incluso una sola liga tenga influencia sobre una región considerable del espacio. Si bien la guerra civil entre kindreds o ligas ha ocurrido en el pasado, tales conflictos son considerados deshonrosos y derrochadores por los kin, y son típicamente raros. Las fronteras establecidas rara vez se desplazan, ya que se convierten en tradicionales para los kin, y cualquier cambio suele ocurrir debido a acuerdos comerciales revisados, defecciones de kindreds a otras ligas o invasiones alienígenas hostiles. Los kin consideran cualquier región del espacio sin reclamar abierta a la conquista, independientemente de si otras razas inteligentes ya habitan el área. La convivencia pacífica o los acuerdos comerciales mutuamente beneficiosos son preferidos, pero la conquista militar no está fuera de la mesa si es la única estrategia viable para agregar nuevos territorios a una liga. Tales invasiones impersonales pueden ser tan inquietantes y humillantes para los defensores como cualquier cruzada de odio impulsada por la matanza, ya que los kin los ven como meros obstáculos a remover. Los kin consideran cualquier región del espacio sin reclamar abierta a la conquista, independientemente de si otras razas inteligentes ya habitan el área. La convivencia pacífica o los acuerdos comerciales mutuamente beneficiosos son preferidos, pero la conquista militar no está fuera de la mesa si es la única estrategia viable para agregar nuevos territorios a una liga. Tales invasiones impersonales pueden ser tan inquietantes y humillantes para los defensores como cualquier cruzada de odio impulsada por la matanza, ya que los kin los ven como meros obstáculos a remover. Algunos kindreds han formado alianzas con especies no kin durante siglos, trabajando juntos contra invasores y piratas. Al comienzo de la era Indomitus, la aparición del Gran Rift y múltiples tormentas de Warp causaron caos en todo el núcleo galáctico y más allá. Varias tormentas de Warp, incluyendo Orvair, Torol, Ock y Ciclop, tragaron sistemas estelares, consumieron kindreds, interrumpieron rutas comerciales y dejaron a muchas ligas en una lucha o fragmentadas. Los kin no consideran el Gran Rift como una sola entidad, en cambio nombran cada una de las tormentas de Warp como una amenaza separada a superar.
A medida que las tormentas de Warp se expandieron, los fenómenos celestes estables mutaron y razas alienígenas hostiles, como los Septerix, Crobdir Ferropagites y Culto de On, fueron impulsadas a la guerra. Algunas tormentas de Warp, como Orgvair y Heirokei, desataron invasores que adoraban al caos y horrores demoníacos, y los Baag de Orcs surgieron de sus bordes. La batalla de Orgvair es un conflicto en curso entre las fuerzas del caos y los turianos, que han reunido toda su fuerza militar para enfrentar el nuevo frente de la tormenta que emergió en su territorio. Los turianos y otras ligas de Botán buscaron nuevos territorios más allá del núcleo para evitar amenazas similares. La conmoción universal hizo que aparecieran intrusos humanos, Aeldari y Teao en el núcleo, lo que provocó conflictos mientras luchaban por escapar o reclamar territorios para sí mismos. Los Kin lucharon de vuelta con igual intensidad. Las fuerzas militares reunidas de los Kin, conocidas como Kinost, son una fuerza de combate formidable que incluye infantería, artillería, motores de guerra y auxiliares de grupos como los gremios de minería enkinictonianos. El Kinost se construye principalmente alrededor de un núcleo de soldados de línea, siendo los Hardkin los más comunes. Estos soldados Kin son ciudadanos soldados con intereses profesionales fuera del servicio militar, pero se entrenan tan rigurosamente como los guerreros de élite de otras razas. Poseen una excelente disciplina y habilidades marciales, y solo aquellos que pueden pasar rigurosas pruebas de resistencia, puntería, agresión, perspicacia táctica y coraje pueden unirse a sus filas. Los soldados Hardkin tienen clones Keins adaptados a su ambición, como ser más resistentes, rápidos o capaces de curarse rápidamente. También se benefician de aumentos cibernéticos como órganos, miembros, chips de comunicación cerebral e implantes de puntería ocular. Cada forja Kin prioriza el armamento y equipamiento de sus soldados Kinost por encima de todo lo demás, por lo que los Hardkin están equipados con armaduras de vacío endurecidas y una variedad de armas poderosas. A pesar de ser considerados infantería de rango y archivo, ningún soldado Kin de línea es considerado prescindible, y cada guerrero es considerado un valioso activo de combate y miembro de la familia de los ancestros. Los médicos de campo están capacitados en primeros auxilios y ingeniería limitada para brindar atención a los soldados Ironkin heridos. La doctrina militar de Kinost enfatiza el uso inteligente de vidas y materiales, con fuertes lazos de lealtad y camaradería dentro de cada escuadra Hardkin y liderazgo de líderes heroicos. La fuerza militar reunida de los Kin, conocida como Kinost, es una formidable fuerza de combate que incluye infantería, artillería, máquinas de guerra y auxiliares de grupos como los Enkinictonian Mining Guilds. El Kinost se construye principalmente alrededor de un núcleo de soldados de línea, siendo los Hardkin los más comunes. Estos soldados Kin son ciudadanos soldados con intereses profesionales fuera del servicio militar, pero están capacitados tan rigurosamente como los guerreros de élite de otras razas. Poseen una excelente disciplina y habilidades marciales, y solo aquellos que puedan pasar rigurosas pruebas de resistencia, puntería, agresión, perspicacia táctica y coraje pueden unirse a sus filas. Los soldados Hardkin tienen clones Keins adaptados a su ambición, como ser más resistentes, rápidos o capaces de sanar rápidamente. También se benefician de augmentaciones cibernéticas como órganos, extremidades, chips de comunicación cerebral e implantes de puntería ocular. Cada forja Kin prioriza el armamento y equipamiento de sus soldados Kinost por encima de todo lo demás, por lo que los Hardkin están equipados con armadura de vacío endurecida y una variedad de armas poderosas. A pesar de ser considerados infantería de rango y archivo, ningún soldado Kin de línea es visto como prescindible, y cada guerrero es considerado un valioso activo de combate y miembro de la familia de los ancestros. Los médicos de campo están capacitados en primeros auxilios y ingeniería limitada para brindar atención a los
Soldados Ironkin heridos. La doctrina militar de Kinost enfatiza el uso inteligente de vidas y materiales, con fuertes lazos de lealtad y camaradería dentro de cada escuadra Hardkin y liderazgo de líderes heroicos. Los soldados de línea con aptitudes particulares pueden recibir entrenamiento adicional para manejar armas especializadas o desempeñar funciones como operadores de escáner y oficiales de comunicaciones. Aquellos que demuestren habilidad y aptitud para el liderazgo pueden ser ascendidos al rango de Tein o líder de escuadra. Los Kin que destacan en la guerra pueden ser seleccionados para las formaciones de élite y o convertirse en Kal, líderes de guerra y generales que se destacan de las tropas de élite de ataque y guardias espaldas de Ynir. La unidad militar Kin, conocida como juramento, es una fuerza flexible y variable que a menudo forma la organización militar fundamental de los Kinosts. Cuando un Kin moviliza sus fuerzas, todos los soldados Kin disponibles, vehículos de combate, naves espaciales y cualquier unidad adjunta de Enkin, Tonyans y otros se organizan en uno o más juramentos. El tamaño y la composición de un juramento pueden variar mucho, desde un pequeño grupo de guerreros bajo un solo comandante hasta un ejército de millones de Kin apoyado por toda la maquinaria de la guerra interestelar. A veces, un juramento puede simplemente reunirse a partir de cualquier fuerza militar Kin disponible en ese momento en respuesta a una necesidad desesperada. A pesar de su tamaño y composición variables, todos los juramentos tienen un comandante supremo, típicamente un Kal, a quien todos sus guerreros juran lealtad. Este juramento permanece en efecto hasta que se logran los objetivos o los objetivos militares del juramento, o hasta que su líder los libera para luchar en otro lugar. La capacidad de los Kin para operar con una estructura militar flexible y aparentemente improvisada se debe a sus estrechos vínculos subconscientes como clones y su sentido compartido de propósito. Una vez en el campo, son capaces de funcionar de manera eficiente y efectiva con poca o ninguna confusión o dificultad. Las ligas de Votann se refieren a varias confederaciones de clones abhumanos conocidos como Kin, que son cortos y robustos. Esta gente avanzada, capaz de viajar por las estrellas, tiene una tecnología altamente desarrollada y habita en mundos ricos en recursos dentro del núcleo galáctico. Comparten sus vidas con constructos robóticos autoconscientes llamados Ironkin, a los que consideran iguales sociales completos. A pesar de ser una subespecie abhumana de la humanidad autorizada, los Kin han sido identificados erróneamente por los humanos y otras especies Sinous como diferentes especies abhumanas o alienígenas. Sin embargo, los registros más antiguos sobrevivientes de los Kin establecen un antiguo vínculo entre sus ancestros y las flotas mineras generacionales de la velocidad de la luz enviadas por la vieja Tierra preimperial, confirmando su designación abhumana. Los Kin comprenden varias ligas de Votann, que se dividen en kindreds, similares a clanes o estados-nación, y son lideradas en última instancia por una inteligencia de máquina autoconsciente conocida como Votann o núcleo ancestral. Los Kin consideran al Votann con una adoración cercana y cuando mueren, los datos cerebrales de cada Kin e Ironkin se cargan en el Votann de su kindred, conocido como regresar a los ancestros. Los Kin son valientes y decididos, y sus ejércitos se estructuran en unidades militares llamadas Goadvans, que son flexibles en tamaño y composición. Sin embargo, también son implacables en la guerra y destruirán todo lo que amenace la supervivencia de su pueblo. A medida que la aparición de la Gran Fisura causa convulsiones en el núcleo galáctico, las ligas de Votann están entrando en conflicto con otras razas interestelares más que nunca.